Están tan lindos que hasta yo me veo lindo. Creo que sí. Queremos dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y también por Ever y Orleisi. Y ahí va un Margarita por ahí que se mataba. Que ellos han sido como miembros de la iglesia, ya ellos pasaron el curso. Si algún hermano que no sea miembro de la iglesia, está abierta la convocatoria. Si algún hermano no se ha incluido a la membresía, por favor, me ven y concretamos un tiempo en que se le pueda dar este curso, ¿cierto? No es nada difícil ni del otro mundo, es sencillamente aprender las bases bíblicas de lo que la iglesia, esta iglesia mantiene. No es nada de que tienen que hacer después un examen escrito y ver si ganan, o sea, si pueden pasar de grado o no. Es solamente la información, ponerles al tanto de lo que la iglesia Fairway mantiene. Amén. Así que por favor me vean y con mucho gusto pues concretamos un momento en que se les pueda impartir, ya sea en mi casa, sea aquí en el templo en algún momento, podemos hacerlo. Yo le voy a invitar a Margarita y a Ever, por favor, que pasen al frente. Vamos a presentarles en oración. Ser miembro de la Iglesia de Cristo es un privilegio que a través de Jesús nos da. Sabemos que la membresía de una iglesia, digamos, humana, es un reflejo, no es más que un reflejo de que ya somos parte de la iglesia de Cristo. Y siempre cuando damos un paso al frente es un tiempo de bendición porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días para fortalecernos y ayudarnos. Padre, te damos gracias por la vida de Ever, de Orleisi, por su ministerio, por su aporte, por su tiempo, Señor, que brindan para tu adoración. Te damos gracias porque sabemos que su dedicación es a tu nombre y es en tu nombre. Te rogamos que tú les ayudes para glorificarte, que tu Espíritu Santo esté con ellos en todo momento para dirigir y usarles en el ministerio al cual tú les has llamado. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Les digo hermanos para no decir nombre por si acaso. Otra cosa que quería decir, mis hermanos, el hecho de que debemos orar unos por otros. Y es cierto que decía el hermano Alberto que la vida es bien agitada y a veces uno no. Yo tengo una tía que está bien malita y mi esposa me preguntaba en el camino, ¿ya llamaste a tu prima para saber cómo sigue? No, no le he llamado. Porque tengo que tengo que llamarla. Y, mira, tengo que hacer esto, ya, olvídese, se fue. Y son tantas cosas que uno tiene concatenadas que si no oramos en ese momento, olvídese. Lo más probable es que ni cuando oramos para acostarnos, no nos vamos a acordar. Así que una cosa muy buena es orar en el momento. Si estamos, lo que sea que se nos ocurra, Señor, aunque estemos manejando, Señor, sé con esta persona, con esta necesidad, porque Dios oye. Dios nos oye en todo momento y toda intercesión y Él lo ha prometido hacer, así que lo hace. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a comenzar en el verso 5.
del 5 al 13, para ir leyendo después. Hay unos personajes, no se pueden sentar porque vamos a ir leyendo. Gracias, mis hermanos, por esa disposición al respeto a la palabra. Llegó el tiempo de la Navidad. En esa primera Navidad, que por suerte, hay muchos que están diciendo por ahí que no es bíblico y que no debe celebrarse, porque no aparece en la Biblia, ¿no? No aparece la palabra Navidad, pero la Navidad, la celebración, el motivo, sí es bíblico y está ahí en la Biblia. Ahí está bien explícito. Hay cosas que están implícitas pero no se explican. Pero en la Biblia, el tiempo de la celebración, el motivo de esta celebración está explícito. Ese mismo video que estábamos viendo ayer, yo decía, bueno, ahora seguro ponen el nacimiento. Ahora ponen el... No, ahora seguro que ponen el nacimiento. Terminaron, presentaron todas las decoraciones, lo linda que les había quedado la casa. Hasta Merry Christmas, pusieron una alfombra que decía Merry Christmas. Y el nacimiento no apareció. Hasta el Grinch lo colgaron ahí en el arbolito de Navidad. Hasta el Grinch, que se supone que es un símbolo antinavidad, porque el muñeco ese feo no le gustaba la Navidad. Pero en aquella celebración, aunque la palabra Navidad surgió más tarde en el siglo III, pero Navidad significa, en latín, es nativity, nativitas, es como se dice, es nacimiento. Ya, es para definir ese momento, nacimiento. Y aquí hubo un nacimiento, bien claro. Pero antes del nacimiento de Jesús, hubo una serie de acontecimientos que era Dios preparando el momento en que llegara aquel nacimiento anunciado. Dice el verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Tenemos tres personajes históricos. No es una parábola, no es un cuento, es historia. Primeramente dice que había en los tiempos del día el rey Herodes, rey de Judea. Herodes era hijo de un idumeo. Y este hombre había sido declarado rey de Judea. Él no era ni judío, era idumeo. Se le dio para que reinase en Judea por orden de Julio César. Estaba en Roma, se ganó la simpatía del emperador y el emperador lo nombró rey de Judea. Gobernó, fue bien cruel, fue un déspota, en su gobierno, es decir, hacía lo que le daba la realísima gana. Eso es lo que significa en griego la palabra déspota, alguien que gobierna sin escuchar a nadie, sin que nadie le diga nada. Y en esos días también había un sacerdote llamado Zacarías, dice, de la clase de Abías. Eran tantos los sacerdotes, allá en el tiempo de David y Salomón, porque todos los herederos de cualquier de las ramas de Aarón eran de la clase sacerdotal. Y llegó un momento en que había tantos que hubo que separarlos. Uno, digamos, qué sé yo, iba a ministrar en la primera semana de enero. El otro iba a ministrar la segunda, así tenían que repartirlos, porque eran muchos. Y uno de estos que se le dio un tiempo específico era uno llamado Abías. Bien, de ese Abías salió Zacarías. Era de ese conducto humano salió Zacarías.
Pero Zacarías estaba casado con una mujer que también era descendiente de Aarón. Lo único que como mujer no podía ser sacerdote, pero era de la clase de Aarón. Y esta mujer se llamaba Elizabeth. Eran tres personajes que se van a concatenar porque a través de ellos se va a desarrollar esta historia. Dice el verso 6, y aquí los describe: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran cuidadosos con hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Eran cuidadosos, eran tenidos en cuenta dice que eran irreprensibles, es decir, nadie les podía señalar algo que estaban haciendo mal. Algo que estaban haciendo mal. Y el verso 7 dice, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Sí, los judíos se casaban bien temprano, ya un varón de 17, 18 años estaba casado, y las niñas a veces hasta de 14 ya se casaban. Bien, empezaban bien temprano. Y eran ya ancianos y no habían tenido hijos. Sí. Había sido toda una vida viviendo juntos. Y cuando digo esto de que se casaban en edad temprana, quizás había en algún momento alguna excepción. No sabemos si esta es una excepción. La Biblia no entra en ese detalle. Pero lo que quiero marcar era que era toda una vida juntos y no habían tenido hijos. ¿Cuántos de nosotros se sienten a veces enmarcados en toda una rutina diaria y parece que Dios no les ha dado su forma de ser? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida en la tierra? Amanecemos. Si a alguno de ustedes no le pasa, me levanta la mano y yo le voy a aplaudir. Bueno, quizás Carmen. Amanecemos cansados. Amanecemos, desayunamos, nos vamos a trabajar. Trabajamos el día entero en marcha, cuidando perros que no son míos. Regresamos del trabajo, comemos, nos acostamos a dormir para levantarnos al otro día. Y a veces nos preguntamos, ¿y esto es todo lo que es mi vida? ¿Esto es todo lo que voy a hacer? Zacarías había estado en ese servicio. Cuando le tocaba, servía en el templo, y el resto del tiempo, ¿qué haría? No sé, la Biblia no lo cuenta. Pero vivía en esa vorágine, si se quiere llamarle así. El verso 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, o sea, cuando le tocó, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ellos tenían una lámpara que fue después copiada por la iglesia, bueno, y la iglesia ortodoxa también, que iban dando el incienso por todo echando el incienso, ¿no? Para comenzar el servicio, y se llevaba el incienso hasta el altar donde se ofrecía este sacrificio. Eso le tocaba hacer aquel día. Yo me pregunto, ¿cuántas veces Zacarías se diría, y esto es todo lo que tengo que hacer? Este es el todo de mi vida. Dios nos puede llamar para cosas pequeñas, para cosas grandes, para cosas fortuitas, pero ¿en qué Dios quiere utilizarnos? ¿Para qué Dios quiere usarnos?
Alguien decía, decía el hermano Alberto, si alguien no conoce su don, su ministerio, dígalo que el pastor lo sabe. ¿Cuántos quisiéramos a veces en algún momento? Bueno, Señor, ¿en qué te sirvo? ¿Cómo te puedo servir? A la corta, a la larga, pero ¿en qué te puedo servir? ¿Cuál es mi porqué en la tierra? ¿No? El hombre, el ser humano, ¿no? Me refiero al hombre, al ser humano cuando digo el hombre. Siempre una de las grandes cuestiones de la filosofía es cuál es el propósito del ser humano en la tierra. Y habría que ir al principio. Dios creó al hombre y le guardó y le mandó a ministrarle en la creación. Ahora, dice el verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y llamarás su nombre Juan. Juan y Herodes son dos nombres contrapuestos. Herodes significaba guerrero de Dios. ¿Qué guerrero? Juan significaba Dios es un dador o un dadivoso o algo así. Se podía traducir. Dios es dadivoso, significaba Juan. Si aquel se creía guerrero de Dios, este era una dádiva de parte de Dios. Una dádiva porque se habían pasado toda la vida esperando un hijo y nunca había llegado. Así que ahora Dios le ofrece la oportunidad de tener a ese hijo, que le iban a poner Juan. Juan. Un nombre arameo, que era el idioma que se hablaba ya en los tiempos de Jesús, el arameo. Ahora, mis hermanos, algo muy interesante en esto. ¿Qué historia les recuerda esta de Zacarías? Abraham y Sara. Abraham y Sara habían también estado toda la vida esperando un hijo y no les llegaba. Habían intentado hacer un paripé para ayudar a Dios con Ismael, que iba a tener de su esclava Agar, y las cosas se complicaron y complicadas están hasta nuestros días. Dice que se le apareció un ángel a Zacarías y le dijo, Zacarías, no temas, porque les voy a dar un hijo. Miren, hubo un muchacho, al principio de allá en Cuba, estoy hablando, me remito a Cuba, al principio de la revolución en que muchos pastores salían del país y había unas restricciones tan grandes sobre la iglesia. Hubo un superintendente que después llegó a ser obispo, que creó un grupo de laicos para ir a predicar por los campos. Y salían, y me han contado historias interesantísimas y yo digo, uy, ¿cómo pudieron pasar eso? Salían por los campos, eran jóvenes, algunos bien jovencitos, salían por los campos a predicar y a atender las misiones que ya los pastores no podían alcanzar debido a las restricciones del gobierno. Y uno de estos jóvenes regresó un día y le dijo, no, eso no es mío. Yo no sé, yo fracasé, yo no sirvo para eso, yo no puedo. Y estaba allí bien afligido el muchacho porque había querido servir al Señor, pero él no era de evangelizar ni de estar predicando, él no tenía no sentía que tenía esa habilidad. Y le dijo, bueno, no importa, le decía el superintendente, Dios de todas formas te quiere usar en algo, no necesariamente
tiene que ser como evangelizador. Y en eso dijeron, hay que llevar una cosa que se habían conseguido, hay que llevarlo a tal lugar, pero el chofer del carro se había enfermado y no puede ir. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacer? Y le dijeron a él, ¿tú pudieras manejar el carro? Y dice, sí, sí, yo puedo manejarlo. Y él manejó el carro y desde ese momento se convirtió en el chofer de este movimiento evangelizador. Es decir, Dios tiene un ministerio para cada uno. No todo el mundo tiene que ser un predicador, no todo el mundo puede cantar, no todo el mundo puede, pero ¿cuántos pueden servir? ¿Cuántos pueden hacer llamadas? ¿Cuántos pueden orar por otros? ¿Cuántos pueden? Zacarías y Elizabeth se habían pasado toda la vida en una monotonía. Iba a servir en el templo y se iba a su casa. Al poco tiempo, cuando le tocaba, volvía para el templo, servía en el templo y se iba para su casa. Y yo me pregunto, muchas veces se dirían, ¿y esto es todo lo que nos queda en la vida? Sin embargo, Dios les había elegido para tener a un niño llamado Juan. Un niño llamado Juan. Pero ¿qué niño? Ahora, dice en el verso 18, ya ahí el ángel le explica en ese lapso que no vamos a leer, quién iba a ser Juan, iba a ser el que iba a anunciar el nacimiento del Mesías, el Mesías que estaba esperando. O sea, Dios les había utilizado, les iba a utilizar como los instrumentos que iban a tener Juan. El que venía a anunciar que había llegado el Mesías que habían esperado durante siglos. Aquel que había. Hubo un evangelista muy reconocido, ahora no recuerdo el nombre, aquí en Estados Unidos en el siglo XIX, en los 1800, y era un hombre de una palabra de poder. Y un día llegó a una iglesia que le invitaron a tener una campaña, una iglesia más bien de un pueblo chiquito, y cuando regresó allá le dijeron, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la campaña? Dice, fue un fracaso. Un fracaso, sí, no. En realidad, no, el último día hubo un joven campesino, muchacho campesino, que se entregó, fue lo único. Realmente, este hombre estaba acostumbrado a que las multitudes venían al altar cuando hacía el llamado. Nadie. No había gente nueva, y si venía gente nueva no se entregaban. Y el último día de campaña, este joven. Y este joven, que se llamaba Dwight L. Moody, llegó a ser uno de los evangelistas más grandes de los Estados Unidos. A veces las cosas pequeñas las menospreciamos. Pero esto es lo que Dios me ha. Pero Dios de ahí saca algo grande. De ahí Dios algo. Este Moody fue un hombre lleno del Espíritu Santo, que no solamente recorrió las iglesias en Estados Unidos, incluso yo tenía en Cuba las obras completas de José Martí, y en los tomos que venían sus reportes periodísticos, venía ¿cómo se llama eso? No un reporte, es un artículo, gracias mi hermana, un artículo periodista, usted fue periodista, ¿no? No. Un artículo periodista donde habla de Moody. Y él cuenta, José Martí cuenta, que un amigo de él fue a verlo porque era famoso. Tomó una fama enorme y fue al templo donde estaba predicando Moody, pero había tanta gente que él no pudo entrar. Y se quedó allá. Y dice que lo único que le llegaba era el sonido de la voz, pero no entendía lo que estaba diciendo porque estaba muy lejos. En aquella época no había micrófono.
ni cajitas de estas. Y lo único que oía era el sonido de la voz. Y de pronto comenzó a estremecerse. Y comenzó a quebrantarse. Y él no entendía el sonido de la voz. Le compungía de tal manera que empezó a llorar. Esta era la unción que había en aquel muchacho campesino que se convirtió el último día de aquella campaña, aparentemente un fracaso. Dios utiliza aún las mínimas cosas para glorificar su nombre. Para glorificar su nombre. El verso 18 dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Yo imagino que Zacarías no es que dudaba de que Dios pudiera hacer cualquier cosa, sino que dudaba de su capacidad para que Dios le utilizara. ¿Se da cuenta? ¿Se identifica acaso? No, yo sé que Dios puede, pero ya, no sé, yo no puedo. Ya ese tiempo pasó. Cualquier coincidencia es pura, cualquier parecido es pura coincidencia. Ya yo no puedo. En aquel momento estaba enfocándose en sí mismo y se dijo, no puedo. ¿Cómo que ahora Dios va? Pero si ya yo no puedo. Estaba marginando el hecho de que Dios hace lo que Él quiere y es capaz de hacer todas las cosas. Lo que Él diga, Él lo puede hacer. Y Él estaba diciendo, mira, se te va a dar este hijo, pero lo primero, se nos parece a la historia de Abraham. También a los padres de Gedeón, creo que fue. A Ana y Elcana. Todavía Ana y Elcana estaban bastante jóvenes todavía, ¿no? Pero también ahí estaba. Cada vez, y algo muy interesante en la Biblia, cada vez que hay esta relación de esterilidad, Dios la convierte en victoria. A veces Dios utiliza y espera a que seamos inútiles para entonces Él glorificarse. Ahora te voy a enseñar lo que voy a hacer. Ahora te voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Con una voz, con una palabra, con una acción. Con una acción. Yo lo he contado, yo sé que yo lo he contado otras veces, pero cuando yo era muchacho, que mi papá era pastor allá en Santiago de Cuba, había una hermana que se llamaba María Savigny, porque tenía antecedentes franceses. María Savigny, ¿no les parece grandioso? Que yo me acuerdo de los nombres de ayer, los de hoy, no me acuerdo. Pero bueno, no viene el caso. Mi hermana, pero tráteme suave. Óigame, acabó conmigo. Ahora, María Savigny era una hermana celosa con la limpieza del templo y con los adornos. Y ella iba y lavaba los manteles. ¿Usted recuerda algo que se usaba antiguamente que era el abono? No. El almidón, que dejaba todo bien planchadito y bien blanquito. Y tenía los manteles, había la mesa de la propiciación de la cena, tenía su mantel
planchadito, todo blanquito. Todo el piso, y a veces se ponía un poco regañona con nosotros los muchachos, porque los muchachos no cuidan mucho, y lo de ellos es estar jugando y demás, y ella, celosa, pero mantenía aquel templo incólume. Ese era su ministerio. Ese era su ministerio. Dios puede utilizar, aun cuando no podemos, aun cuando pensamos que no, Dios utiliza porque lo que Él quiere que hagamos es para Él. Porque al fin y al cabo, ni Ana y Elcana, el hijo era para ellos, ni el hijo Isaac era para Abraham. Dios tenía un propósito, eran instrumentos de Él. Y Juan el Bautista no era para Elizabeth y Zacarías. Tenía un ministerio que era el ministerio de ser aquel que diría, haced caminos al Señor. Haced caminos al Señor. Dice el ángel, te vas a quedar mudo. Mire, cuando Dios quiere glorificarse, además de mi imposibilidad, Él me dice, no, te vas a tener todas para que veas que soy yo quien hace la obra. Para que tú veas que soy yo quien hago la obra. Dice, quedarás mudo, dice en el 20, y no podrás hablar. ¿Usted se imagina un sacerdote que no pueda hablar? Es decir, le quitó, aunque fuera temporalmente, pero le quitó su capacidad siquiera de ministrar. Como para que él viera que la obra era de Dios. Que la obra era de Dios. Dice el 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Usted se imagina, ¿no? Zacarías tenía que salir al pueblo a bendecirle y pasaba el tiempo y la gente dice, este hombre, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Y él ahí dentro hablando con el ángel. Pero cuando salió, dice el 22, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Usted se imagina que yo venga aquí, no sé, con asma y yo no pueda predicarlo y empiece. Usted se lo imagine. Pero mire algo muy interesante. Ellos le estaban esperando. Y cuando él salió, pudo hacer menos de lo que él. Mire, Dios es grandioso, es asombroso, es misterioso de la forma. Porque decimos, Dios tiene que actuar de esta manera. Y Dios le dice, espérate un momentico, que ahora te voy a demostrar que yo actúo como yo quiero, porque al fin y al cabo el ministerio es para mí. Si le quitó aún la capacidad de ministrar, para que tú veas lo que yo soy capaz de hacer. Porque no es lo que yo soy capaz de hacer. Te voy a elegir porque tú tienes unas capacidades que eso es tremendo. No, te voy a elegir y vas a hacer lo que yo quiera que tú hagas. Porque es Dios el de la obra. Dice, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días, dice el 24, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Ahora, mis hermanos, este es el preámbulo de lo que hoy conocemos como la Navidad.
La Navidad no comenzó el día que Jesús nació, sino el día en que Dios preparó a aquel pregonero que lo iba a anunciar. Si hoy, metidos en nuestra cotidianidad, de la cual no podemos escapar por más que tratamos, ¿cierto? Trabajando, lo mismo trabajando fuera que trabajando dentro, que trabajando, todo es tareas que realizar y tareas que realizar y tareas que realizar. Y nos preguntamos, ¿eso es todo lo que queda para mi vida? Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Dios tiene algo. Solo está en ponernos en sus manos y decirle, como dijo el apóstol Pablo en su conversión, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hubo un hombre de Dios en el siglo XVIII, un hombre de Dios que cuando era niño hubo un incendio en su casa. Él era hijo de pastor y hubo un incendio en la casa pastoral y empezó a quemarse y empezó a salir. Cuando salió todo el mundo dice a la mamá, ¡me falta uno! Él era uno de los más pequeños. Y en eso vieron allá en una ventana a él asomado. Un niño tendría 5 o 6 años. ¿Se imagina la angustia de aquellos padres? Todo el mundo estaba afuera. Ya nadie podía entrar porque toda la casa estaba engolfada en fuego. Y entonces los vecinos tuvieron una idea. Se empezaron a encaramar unos arriba del otro. Hicieron un tipo de escalera humana y el niño lograron rescatarlo. Y sacándolo del fuego que se fue, ya lo bajaron, se desplomó la casa. Años más tarde, él se estudió, se hizo pastor, y cuando le preguntaban quién era él decía, yo soy un tizón arrebatado del fuego. Un tizón, pedazo de carbón arrebatado. Yo solo soy un tizón arrebatado del fuego. Cada uno de nosotros es solamente eso, un tizón arrebatado del fuego. Pero ¿sabe qué? Basta para que Dios nos pueda usar. Vamos a terminar cantando